Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en gestión de propiedad intelectual por la Universidad Bolivariana de Venezuela y especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. En su trayectoria profesional de más de 10 años se ha desempeñado como asesora legal en el ámbito público y privado. Ha sido asesora legal en varias instituciones públicas como la Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. Ha cursado varias capacitaciones especializadas dirigidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización de Estados Americanos. Entre las delegaciones relevantes ha sido negociadora ecuatoriana en la Mesa de Transferencia de Tecnología en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático y representante de Ecuador para la negociación de convenios bilaterales con la Red de Universidades del Cuyo, en Argentina. Actualmente es vocal principal del Comité de Propiedad Intelectual del IEPI. En esta mañana nos va a presentar el tema la competencia desleal y la propiedad intelectual. Magíster, bienvenida. Por favor, si nos acompaña al podio. Muchas gracias. Buenos días, apreciados organizadores, distinguidas autoridades académicas, docentes, estimados alumnos y colegas aquí presentes. Después de la exposición del SIC de Colombia, es grato para el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual haber sido invitado a este seminario para abordar el tema de la publicidad engañosa en el marco de la propiedad intelectual. Para tal efecto, la ponencia considera los siguientes puntos. Gracias. Para abordar el tema de la publicidad engañosa en el marco de la propiedad intelectual, se abordarán los siguientes puntos. Las consideraciones previas, para esto vamos a contextualizar constitucionalmente el tema de la publicidad engañosa, así como en la normativa internacional y nacional. Como segundo punto, se revisará lo que es la publicidad engañosa en el derecho marcario. Aquí los subtemas que se abordarán es la propiedad intelectual y la competencia desleal, la evolución normativa, las prohibiciones de registro en derecho marcario, el tema de la observancia y finalmente se revisará casos prácticos para llegar finalmente a las conclusiones. En cuanto a las consideraciones previas, nosotros tenemos que la publicidad engañosa se encuentra contemplado en el artículo 19 de la Constitución de la República. El mismo señala la prohibición en sí de establecer publicidad engañosa que vulnere derechos. ¿A qué derechos se refiere aquí el artículo 19? A los derechos constitucionales, que pueden ser tanto como el sexismo, el acoso, los temas contra las personas, y de otra forma también se encuentran los mismos derechos constitucionales. Dentro de los derechos constitucionales que pueden ser vulnerados por la publicidad están los mismos derechos de propiedad intelectual. De esta forma, nosotros tenemos que el artículo 322 de la Constitución de la República reconoce los derechos de propiedad intelectual de acuerdo a lo que señale la misma ley de propiedad intelectual. Es necesario aquí mencionar que la propiedad intelectual es un monopolio que ha sido otorgado por el Estado a un titular para que éste utilice en forma exclusiva, en este caso puede ser signos distintivos, sin que otra persona las utilice. En caso de que exista vulneración a estos derechos de propiedad intelectual, el titular podrá accionar en contra de los terceros que vulneran este derecho. De igual forma, tenemos el artículo 52 de la Constitución de la República, que establece el derecho de las personas a acceder a bienes y servicios públicos.
así como una información precisa y no engañosa sobre el contenido y las características de estos productos y servicios. De las dos disposiciones constitucionales anteriormente citadas, tanto el artículo 19 como el 52 establecen una protección tanto al interés privado como al interés público. El interés privado porque el titular puede evitar que terceras personas dentro de la publicidad utilicen sus signos distintivos pretendiendo engañar al público respecto al origen empresarial, y el artículo 52 se refiere al derecho en sí del público consumidor a poder acceder a esos bienes sin que exista engaño respecto a las características del bien que pretende adquirir. En concordancia con la referida disposición, nosotros tenemos otro artículo especial que es el 335 de la Constitución de la República, que establece justamente que el Estado deberá sancionar las prácticas de competencia desleal, entre las cuales puede considerarse la publicidad engañosa, conforme lo vamos a analizar a continuación. En la normativa internacional que regula la publicidad engañosa, cabe citar aquí el acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el acuerdo de los ADPIC. El acuerdo de los ADPIC establece justamente cuáles son las normas aplicables mínimas por los países suscriptores, establece también mecanismos de observancia para la protección de los derechos de propiedad intelectual conferidos en virtud a este acuerdo internacional, y de igual forma establece un mecanismo de solución de controversias en caso de que los países tengan dudas respecto a la aplicación de este tratado. Este acuerdo, que es el acuerdo de los ADPIC, que Ecuador forma parte de este acuerdo a partir de 1995, que entró a la Organización Mundial de Comercio, establece en el artículo 22 una obligación específica en lo que se refiere a indicaciones geográficas. Es decir, establece la obligación de los países miembros para impedir el uso de las indicaciones geográficas en productos que no se encuentren amparados con el referido signo y cualquier otro acto que constituya acto de competencia desleal. Más adelante vamos a ver cómo actos de publicidad engañosa pueden incluir vulneración a estas indicaciones geográficas. En cuanto a la regulación de la competencia desleal a nivel nacional, nosotros podemos mencionar la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. En el artículo 25 de esta ley existe una delimitación de los actos que se consideran como actos desleales. Entre ellos nosotros podemos mencionar los actos de engaño, los actos de imitación, actos de comparación y los actos de la explotación de la reputación ajena. Todos estos actos mencionados anteriormente, si bien no se encuentran determinados en la ley y en la normativa de propiedad intelectual, nosotros tenemos estos conceptos como conceptos indeterminados en la jurisprudencia del Tribunal Andino. Es decir, el momento en que existe una solicitud de un signo distintivo, la autoridad competente en derechos de propiedad intelectual, en este caso el IEPI, tiene que hacer un análisis tanto de forma como de fondo para determinar cuáles son estos actos, por ejemplo, de confusión. Para tal efecto, se remite a lo indicado por el Tribunal Andino. ¿Por qué esta remisión que hace la autoridad administrativa? Es justamente porque existe también la facultad de consulta con una interpretación prejudicial que puede elevar
tanto la autoridad administrativa como la autoridad judicial al momento de resolver un caso respecto a la aplicación de la normativa andina, y el Tribunal Andino de Naciones puede pronunciarse respecto a ciertos temas específicos. Es por esto que al momento de analizar las marcas y determinar si existe un riesgo de confusión o si existe actos de imitación o si en la comparación se determina ciertos criterios jurisprudenciales, nos remitimos a la jurisprudencia del Tribunal Andino como doctrina aplicable a los casos. La publicidad engañosa en el ámbito de la propiedad intelectual, nosotros tenemos que contextualizar lo que es en sí la propiedad intelectual. Para esto he traído a colación un concepto determinado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es un poco etéreo, ¿no? Porque la propiedad intelectual es bastante amplia en sus campos, pero vamos a intentar esbozar unos conceptos básicos respecto a sus ramas. La propiedad intelectual, dice la OMPI, que se relaciona con las creaciones de la mente humana. Aquí podemos mencionar las invenciones que están protegidos por el derecho de patentes. Tenemos las obras literarias y artísticas que a su vez están protegidos por otra grande rama de la propiedad intelectual denominada derechos de autor. Y tenemos así los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio, que viene a ser ya el derecho marcario. En este contexto, nosotros podemos ver que la propiedad intelectual se puede desglosar en tres ramas grandes, ¿no? Que es tanto el derecho de autor y los derechos conexos. Tenemos el tema de propiedad industrial, donde está contemplado las marcas y las patentes y las obtenciones vegetales. Esta ponencia, al revisar lo que corresponde a publicidad engañosa, se limita exclusivamente a revisar el derecho marcario, la publicidad engañosa en derecho marcario. La propiedad intelectual y la competencia desleal. Nosotros necesitamos establecer aquí qué ha sido determinado como competencia desleal. Entonces, partimos desde la aplicación del convenio de los ADPIC, del acuerdo de los ADPIC, el cual hace una remisión a su vez al artículo 10 bis del convenio de la Unión de París, que fue suscrito en el año 1900, el cual incorpora una mención importante sobre la protección contra la competencia desleal. Este artículo obliga a los miembros a implementar medidas eficaces contra la competencia desleal y define en sí cuáles son los actos contrarios a los usos honestos y prohíbe ciertos actos. Entre ellos están los tres mencionados en la pantalla. El primero, que es la confusión respecto al establecimiento o productos de un competidor, las aseveraciones falsas que buscan desacreditar al competidor, y el tercero, que es inducir a error al público sobre la naturaleza, las características y las calidades de los productos. Estas tres causales son recogidas tanto en la normativa andina como en la normativa nacional al momento de valorar si una marca puede ser registrable o no. Así que ustedes, futuros abogados, el momento en que vayan a presentar las solicitudes de registro, tendrán que tener en cuenta las causales de prohibición, tanto absolutas como relativas, para no incurrir en actos que puedan concluir como publicidad engañosa y, por lo tanto, actos de competencia desleal. La competencia desleal y la publicidad engañosa, como lo mencionaba, puede incluir ciertos actos como, por ejemplo, la imitación servil, los actos parasitarios y la publicidad comparativa. En temas de imitación servil, lo que es el acuerdo de los ADPIC
establecen lo que se denomina marca notoria. Las marcas notorias son aquellas que son conocidas no solamente por el público consumidor, sino incluso rompe un principio de especialidad que protege más allá de los productos que la marca está encaminada a proteger. Estas marcas reciben una protección especial incluso contra la dilución y limitación servil, es decir, que cualquier marca que quiera aproximarse a la semejanza de esta puede ser denegada por la protección especial que les confieren justamente a las marcas notorias. En cuanto a la publicidad comparativa, es importante que nosotros consideremos que esta no debe engañar. La publicidad comparativa no debe engañar ni denigrar a un competidor. La comparación que se encuentra basada en declaraciones falsas o engañosas sobre el producto propio o que involucre declaraciones falsas sobre el producto del competidor están prohibidas en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial. No obstante, conviene recordar que hay diferencia en la evaluación de la noción del engaño y del concepto de descrédito. Como les mencioné, estos conceptos son determinados en la jurisprudencia, en nuestro caso, en la jurisprudencia del Tribunal Andino. Algunos países consideran engañosas las declaraciones que reivindican la superioridad o son de tono excluyente, como por ejemplo el mejor producto dentro del mercado o el de menor costo o el más asequible a su bolsillo. Los productos que incorporan este tipo de términos se consideran que esos términos que pueden ser superlativos no son susceptibles de registro per se. Es decir, que si ustedes como abogados están asesorando una campaña publicitaria que incorpora estos términos que son superlativos, no son protegibles en forma exclusiva y tendrán que tolerar que otros competidores dentro del mercado también utilicen estos términos. De mayor importancia también resultan las diferencias entre las nociones del descrédito y la apropiación indebida. Este tema será abordado con profundidad en el momento de revisar el tema de observancia. ¿Por qué? Porque justamente existen ciertas marcas en las cuales la autoridad administrativa registra términos que pueden ser genéricos, comunes o usuales, porque están acompañados de otros signos que le dan distintividad a las marcas. Sin embargo, estos términos no pueden ser reivindicados el momento en que el titular protesta porque alguien se encuentra utilizando dentro de su publicidad estos mismos términos. ¿Cuál es la relación entre la propiedad intelectual y la competencia desleal? Aquí quiero citar un concepto de Berkowitz que al referirse a la disciplina de competencia desleal justamente dice que la finalidad de la competencia desleal es justamente proteger a los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de sus competidores directos que pudieran perjudicarles. Y además es una expansión de la protección a las distintas modalidades de la propiedad intelectual, especialmente al derecho de marcas. De ahí evidenciamos que existe una estrecha vinculación entre la regulación de la competencia desleal y la propiedad intelectual. ¿Cuál ha sido la evolución normativa en sí de la competencia desleal? Nosotros tenemos primero el Convenio de París en 1900, tenemos el Convenio de los ATIC en 1994, la Ley de Propiedad Intelectual que se firmó, que se implementó 6 años después, en 1998, y la decisión 486, de la Comunidad Andina, que se emitió también en el año 2000. Tenemos la Ley Orgánica de Regulación y Poder de Control de Mercado, que en el año 2011 justamente define los actos que constituyen competencia desleal. Y finalmente tenemos el Código Ingenios, que fue emitido en el año 2016, en el mes de diciembre.
Todas estas normas confluyen en el derecho marcario a su protección, a la protección de lo que es una marca. ¿Qué es una marca? Las marcas son signos que necesariamente deben cumplir dos requisitos. El uno, que es la representación gráfica de los mismos o la representación de ellos, y el otro, que es la distintividad. Las funciones justamente de la marca están encaminadas a determinar la procedencia. Es decir, si nosotros tenemos una marca para identificar tanto productos o servicios, lo que va a buscar la marca es determinar cuál es la procedencia empresarial, quién es el productor de esa marca, cuál es la calidad de esa marca, determinar lo que se llama el goodwill o el renombre que puede adquirir esa marca al transcurrir el tiempo y con la inversión publicitaria. Todo esto está encaminado para que esa marca sea distintiva. Por lo tanto, el momento en que la marca, al ser distintiva y ganar ciertas cuotas en el mercado, si es que existe un competidor que intenta asemejarse a esa marca o registrar una marca idéntica, el momento en que ingresa esa solicitud al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es rechazada de plano por la autoridad, por cuanto podría ser similar o idéntica a una marca previamente registrada, y nosotros funcionamos con el principio de prioridad, que significa el primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, quien primero registra el signo es aquel que tiene el derecho. ¿Cuáles son los principios fundamentales que rige el derecho de marcario? Uno de los principios fundamentales es el derecho de territorialidad. Como abogados especialistas en propiedad intelectual, es importante que consideremos que la marca tiene efectos territoriales. Si es que el competidor desea ampliar sus fronteras de comercialización fuera de la comunidad andina, tendrá que registrarlo en otros países. Es el principio de territorialidad. ¿Cuáles son las clases de marcas? Las marcas en sí pueden diferenciarse por la estructura. Por la estructura pueden ser denominativas, pueden ser mixtas, pueden ser gráficas, figurativas. Y estas protegen específicamente ciertos productos, es decir, obedecen a lo que es una clasificación tanto de productos como de servicios. Existen marcas que se denominan marcas descriptivas, marcas genéricas, marcas de uso común, que las veremos más adelante, y que existe una prohibición del registro de las mismas. Por el nivel de difusión, como les mencionaba, las marcas pueden ser marcas notorias o marcas de alto renombre, y por el significado pueden ser también marcas sugestivas, arbitrarias, caprichosas o de fantasía. ¿Cuál es el sistema que aplica nuestro país para la protección de una marca o de un signo distintivo? Nosotros tenemos, según la normativa andina, dos tipos de sistemas. Un sistema declarativo para nombres comerciales, es decir, que sus clientes podrán introducir en el mercado un nombre comercial sin que afecte a terceros, y podrán utilizarlo pública, continua y de buena fe por el lapso al menos de 6 meses, y el derecho se encuentra adquirido sin que exista la necesidad de acudir a la autoridad administrativa a su registro. Sin embargo, existe lo que se denomina el sistema atributivo. El sistema atributivo para el resto de signos distintivos, es decir, que se encuentran sometidos a que sea presentada la solicitud de registro ante la Oficina de Propiedad Intelectual, sea analizada tanto fondo como forma, y de esa forma se ha concedido su registro. El artículo 154 dice que el derecho de uso exclusivo de la marca se adquiere únicamente con el registro ante la oficina competente. De aquí tenemos nosotros que en el análisis de fondo
se tiene que revisar, o la autoridad revisa, tanto la distintividad intrínseca del signo como la distintividad extrínseca del mismo. En la distintividad intrínseca se revisa justamente que no existan prohibiciones de registro como la generosidad, descriptividad, formas usuales y necesarias, formas que apliquen ventajas técnicas o funcionales, designaciones usuales y partículas de uso común. Todas estas se consideran que tienen una falta de distintividad per se. Dentro de estas incluso existen lo que se denominan las marcas engañosas. Un intento de marca engañosa, está definido en la misma Ley de Propiedad Intelectual, que ahorita ha sido sustituida por el Código de Ingenios, y por la decisión 486 señala que una marca engañosa es aquella susceptible de inducir a error al público y a los consumidores respecto a la naturaleza, la calidad y la procedencia del servicio. Por ejemplo, ustedes verán en pantalla, existe la marca Jaeger-Mayfair, que se aplica justamente para licores. Esta marca se caracteriza por un venado que lleva impreso, es una marca mixta. Tiene la parte denominativa en una palabra y tiene su gráfica. Ha existido una marca ecuatoriana solicitada llamada Ciervo Viejo Habana, más logotipo. Esta marca fue solicitada por un ecuatoriano y obviamente al ver el término Habana, que hace alusión al lugar de la procedencia, esta estaba solicitada para licores, no para ron. Se entendía que el licor procede justamente de Cuba, y aparte de eso, Ciervo Viejo, que reproducía en sí el producto de un signo anterior, esta marca fue denegada por dos temas, ¿no? El primero fue una prohibición absoluta, es decir, evocar un lugar de procedencia del cual no viene el producto, y otra, el confundirse con un signo previamente adquirido. De igual forma tenemos actos de confusión, que puede ser, por ejemplo, el tema de envases tridimensionales. Aquí ustedes verán en la primera gráfica tenemos las típicas colas que parece Fanta, Coca y Sprite. Sin embargo, llevan otras denominaciones completamente distintas. ¿Qué es lo que busca aquí el competidor, ¿no? Aprovecharse del mercado que ha ganado eventualmente el primero, que vendría a ser Coca-Cola, para poder vender sus productos. De igual forma tenemos, por ejemplo, aquí la marca Puma. En lugar de Puma consta Kuma, y en lugar de el gato que suele saltar encima de Puma está un oso. Entonces, son los típicos intentos de publicidad engañosa que pretende que el usuario consumidor, al ver un impacto visual, piense que es la marca que está acostumbrado a adquirir, sin embargo, es otra marca. Tenemos en la parte inferior el caso de la marca Corona Extra versus la marca Cerona. Entonces, esta marca, la segunda marca, la marca Cerona, obviamente es una marca que intenta aproximarse a la marca de un productor que ya la tiene completamente posicionada a la marca, ¿no? Otro caso adicional es, por ejemplo, a nivel nacional, de la marca Artesanas. Tenemos a la derecha la marca original, y a la izquierda tenemos Artesanas, que es una marca que no es original. Estos actos se consideran como actos de engaño, que están contempladas en el número 2 del artículo 27 como actos de competencia desleal, y por lo tanto pueden ser sancionados por la autoridad competente en materia de competencia desleal.
Entonces, la distintividad extrínseca tiene el rasgo de que, la distintividad intrínseca va per se al signo, mientras que la distintividad extrínseca es aquella que puede causar confusión directa o indirecta y asociación empresarial con otros signos. Tenemos actos que están determinados justamente en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Control y Poder de Mercado y que constituyen infracción a los derechos de propiedad intelectual. Entre estos tenemos los actos de denigración o comparación competitiva, los mismos que pueden ser considerados como publicidad engañosa y a su vez pueden ser sancionados. Los actos de comparación son libres siempre y cuando no generen aprovechamiento de la reputación ajena, ¿no? Y aparte de eso, tenemos que es la definición de lo que se considera la reputación ajena. En conclusiones, nosotros tenemos justamente que existe una vinculación entre la propiedad intelectual y la competencia desleal. Los actos más comunes son en tema de vulneración de derechos de propiedad intelectual, los mismos que son sancionados desde la competencia desleal y desde el ámbito de la propiedad intelectual. De doble forma, en propiedad intelectual, el momento en que un competidor se encuentra efectuando o perpetrando estos actos, la autoridad deniega de plano sus pretensiones y en caso de que por algún error la autoridad haya conferido estos signos que pueden ser engañosos, comunes o usuales o signos que hayan alcanzado distintividad y que sean acompañados con las mencionadas marcas, la misma autoridad administrativa podrá limitar ese registro, es decir, no es oponible por completo el momento de ejercer una tutela administrativa. Y finalmente, el tema de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que puede distorsionar el correcto funcionamiento del mercado, pueden a su vez ser sancionados a través de un proceso sancionador iniciado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Algunos casos más, tenemos por ejemplo el Almacenes Éxito, el típico de Colombia, y aquí tenemos otro, el Electro Éxito, CIA Limitada, que es un competidor que pretendió aprovechar de esta reputación con los mismos productos y los mismos mercados. Bueno, aquí tenemos otros casos que por el tiempo y la premura ya no les voy a pasar, pero quiero llegar al tema de denominaciones de origen. Bueno, aquí también hay el caso de Yachay. Ustedes saben, Yachay es una de las universidades emblemáticas del gobierno y una señora que fue representante de una compañía pretendió registrar el signo Yachay para servicios de educación. Obviamente, esto involucraría un intento de publicidad engañosa y por lo tanto fue denegada. Como otros ejemplos, quisiera mencionar simplemente el tema de las denominaciones de origen. Ahora, como ustedes saben, el acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea ha entrado en vigencia el presente año e incluye un anexo de lo que se denominan denominaciones de origen. Estas protegen en sí o identifican a productos que por su calidad o reputación y características son correspondientes a un lugar determinado. Ejemplos de denominaciones de origen, nosotros tenemos aquí en Ecuador la paja toquilla, el café tenemos otros ejemplos extranjeros como el café de Colombia, cacao arriba también ecuatoriano. Estas denominaciones de origen no pueden ser utilizadas sino por aquellos que son los autorizados. Aquellos que utilizan denominaciones de origen que son protegidas estarían incurriendo en actos de publicidad engañosa y actos de competencia desleal. De igual forma, tenemos un caso que recientemente lo revisamos, que es de Scotch Whisky. ¿Quién no se ha tomado un whisky y más aún con la denominación
que procede de Escocia. Dentro de las denominaciones de origen de la Unión Europea existen más de 200 denominaciones de origen que solicitaron el registro ecuatoriano. Entre ellas se encuentra Scotch Whisky. Este whisky ha sido producido también por una compañía nacional, la cual fue objeto de una tutela administrativa, y dentro de la tutela administrativa se defendió con una acción de nulidad en contra de la Asociación de Productores de Escocia. La misma en este momento se encuentra justamente en revisión, pero cabe mencionar aquí que las denominaciones de origen que son utilizadas por aquellos productores que no corresponden al lugar donde son producidas vienen a ser actos de competencia desleal y actos de publicidad engañosa. Finalmente, una mención importante es el tema de marcas farmacéuticas. En marcas farmacéuticas existe también la intención muchas veces de los productores de fármacos de asemejarse a los principios activos que protege la marca. Aquí el tribunal se ha pronunciado expresamente indicando que la confundibilidad de las marcas farmacéuticas tiene que ser analizado con mayor rigurosidad. Es decir, que cuando existen marcas muy similares dentro del campo farmacéutico, al verse afectado un derecho fundamental como es el derecho de salud, la autoridad administrativa tiene que ser más rigurosa y denegar ese tipo de registros para no permitir ni actos de competencia desleal ni actos que vayan en contra de la salud y del interés público. Eso es lo que les quería presentar respecto a temas de propiedad intelectual. Lamentablemente el tiempo ha sido bastante corto. Espero que en el lapso de preguntas pueda absolver las dudas que tengan. Muchas gracias. Hasta luego.